Déjenme decirles rápidamente el título del mensaje. Recuerden que seguimos hablando acerca del fruto del Espíritu Santo. Y hoy vamos a estar hablando específicamente acerca de la paciencia. Y el título en sí es Aprendiendo a ser pacientes. Y me gustaría preguntarles, pero que sean muy honestos, muy sinceros, muy transparentes y que no mientan. Porque la mentira es pecado de todas formas, o no mientan. ¿Cuántos de ustedes piensan o consideran, no, tú no, o consideran que son pacientes? Levanten la mano. No, tú tampoco. Ok, I don't know, no sé. No, por favor, no, ya algunos que me estoy mirando que están levantando la mano, ya sé que no son. Ok, levanten la mano. Ok, ya tal vez, hasta ahora llevo uno. Ok, no sé, ahora no sé acerca de este muchacho. Ok, bueno, déjenme decirles, hermanos, de que este es un mensaje bien difícil de predicar. Sinceramente se lo digo con sinceridad, practicando lo que les pido de que ustedes practiquen. Porque la paciencia no es una de mis virtudes, sinceramente. Y he estado trabajando mucho al respecto. El hecho de uno ser pastor, en cierta manera le ayuda a poder desarrollar ciertas habilidades, como poder lidiar con las personas de la mejor manera. Pero eventualmente, se los puedo decir con honestidad, algunas veces hay personas que me quitan la paciencia. Y la razón es porque yo quisiera que las cosas no fueran de esa manera. En veces alguien puede decir, lo que pasa es que yo quisiera ser paciente, pero es difícil con las personas que yo me tengo que relacionar todos los días. Y por eso es que yo no puedo ser paciente. Pero vamos a aprender en esta mañana, y mi oración, ¿verdad?, es que todos lo aprendamos y todos lo practiquemos, de que usted y yo podemos aprender a ser pacientes. La paciencia es una de las manifestaciones de la vida espiritual que no se puede fingir. Mire, usted puede fingir ser una persona espiritual, usted puede fingir ser una persona de oración, usted puede fingir ser una persona de que está buscando más de Dios, pero la paciencia es algo que nadie lo puede fingir. Nadie. ¿Saben por qué? Porque sucede de manera espontánea. Le voy a poner un ejemplo. Esta semana fue una semana bastante ocupada para mí. En realidad, aún el fin de semana, todo el fin de semana, el viernes, bueno, desde el jueves, viernes, sábado y ahora domingo, todo el fin de semana ha sido muy ocupado. Y yo sabía que ayer en la noche tenía que terminar mis notas, porque normalmente yo todos mis mensajes ya los tengo fundamentados desde el inicio de la semana. Pero las notas normalmente las escribo hasta el día sábado en la mañana, porque me gusta escuchar todo lo que tengo que escuchar, todo lo que tengo que leer, y después concretizo mis notas el sábado en la mañana. Pero ayer, como teníamos una actividad aquí en la iglesia, entonces no tuve tiempo de hacer y de escribir mis notas en la mañana, y llegué en la tarde a escribir mis notas. Y como mi nieta no me había visto durante todo el día, lo primero que me preguntó es: ¿dónde has estado? Y no todo el día. Entonces yo le dije: no, estaba en la iglesia. Ok, está bien, me dio un abrazo, me dio un beso. Pero después yo me fui al sótano a trabajar en mis notas. ¿Y qué piensan? Vino ella, y no solamente vino ella, vino Pablo también. Y una cosa es verdad: una persona te puede crear dificultades, 2 personas te hacen la vida imposible. Entonces yo estaba tratando de escribir mis notas, y recuerden, ¿cuál es el tema? De la paciencia, ¿right? Pero ella quiere que yo le dé lápices, ella quiere que yo le dé papel, ella quiere de que yo juegue con ella. Y yo estoy pensando, ok, pero yo necesito terminar mi documento, pero el documento que estoy escribiendo es acerca de la paciencia. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, déjenme decirles lo que debemos de hacer.
Lo que tenemos que hacer verdaderamente es pedirle al Señor de que nos llene de paciencia y tratar de vivir una vida de tal manera, si algo he aprendido, hermano, a través de mis años de vida, y espero que usted también lo entienda, 2 cosas, tal vez 3. Número 1, de que las personas, los seres humanos que nos rodean, son más importantes que cualquier cosa que usted esté haciendo. Y a mí me gustaría que usted recuerde eso. Lastimosamente vivimos en un mundo, vivimos en una sociedad donde muchas personas no entendemos que los seres humanos que nos rodean son más importantes que terminar de escribir las notas de mi mensaje el día sábado en la noche. Y lo que le estoy diciendo es de que si usted tiene la oportunidad de invertir 15 minutos simplemente para tranquilizar a alguien y decirle y explicarle, mira, esto es lo que está pasando, yo necesito el tiempo, pero yo quiero que sepas de que tú eres importante en mi vida, entonces yo invierto tiempo contigo, invierto esos 15 minutos, esa media hora, y después puedo continuar realizando mi trabajo. Pero eso solamente se consigue cuando usted comprende que las personas que nos rodean son más importantes que las cosas que usted tiene que hacer. Y usted tiene que entender eso. Las personas que están a tu lado son más importantes que las cosas que tú tienes que hacer. Y ese es un principio de que uno debe de aplicarlo todo el tiempo. Segundo, que las personas que están a nuestro lado son más importantes que todas las cosas materiales que nosotros tenemos. Digo esto porque muchas veces nosotros perdemos la paciencia por cosas que realmente no tienen significado. Siempre me gusta poner un ejemplo sencillo porque es el ejemplo en que todos entendemos y todos nos familiarizamos. Por ejemplo, yo personalmente, hermanos, y se lo digo con toda honestidad, a mí no me molesta cuando uno de mis hijos hace algo que no debe de hacer. En el sentido, por ejemplo, si un niño se está bebiendo una taza de leche y la taza de leche se le cae sobre la mesa, y no solamente cae sobre la mesa, también cae sobre el piso y se hace un desastre, eso a mí no me molesta ya. ¿Saben por qué? Porque todas las cosas materiales que nosotros tenemos no son más importantes que las personas que están a nuestro alrededor. No son más importantes y usted debe de entenderlo. Y yo ya lo entendí. Por eso ahora cuando algo sucede, algo se descompone o se rompió algo, algún niño hizo algo que no debía de hacer, a mí no me molesta eso ya. Porque entiendo perfectamente que las cosas materiales no son más importantes que las personas que yo tengo a mi alrededor. Y usted y yo tenemos que entenderlo. Tenemos que entenderlo. Ahora, eso no significa, ¿verdad?, de que nuestra casa va a ser un desastre. No significa de que los hijos pueden romper todo lo que quieran. No, estoy hablando de manera accidental, no de manera intencional. Ahora, si hay algún hijo que le gusta destruir, usted va a tener que tomar medidas en el asunto y va a tener que hacer lo correcto. O sea, no estoy hablando de vivir en una situación caótica en el hogar donde los hijos hacen lo que quieren, corren donde quieren, rompen lo que quieren. No estoy hablando de eso. Pero sí estoy hablando de que usted y yo debemos de conservar nuestra paciencia cuando las personas que están a nuestro alrededor, que son principalmente nuestros seres queridos, quieren invertir tiempo con nosotros, número 1. Y número 2, cuando sucede cualquier accidente por medio del cual se rompe o se derrama o se cae o se destruye cualquier objeto material. Las cosas materiales no están por encima de las personas que viven con nosotros. Y usted va a vivir mejor si usted lo practica, si usted entiende de que esto es verdad, porque esa es la manera como Dios quiere que vivamos. Debido a la falta de paciencia, bueno, déjeme decirle la segunda idea, todos los cristianos exhibimos diferentes niveles de paciencia. Normalmente, muchas veces con las personas que mostramos menos paciencia son con las personas que viven con nosotros. Yo no entiendo por qué. No sé si usted lo entiende, y si lo entiende tal vez me deja saber al final. ¿Por qué es que normalmente con las personas que mostramos menos paciencia es con las personas que viven con nosotros? Yo he llegado a concluir que probablemente esté relacionado con la idea de que ellos son personas de confianza. Y entonces le podemos gritar, entonces le podemos decirles cosas que no le vamos a decir al resto de personas. Pero yo le recomiendo en esta mañana o en esta tarde de que así como usted trata a los demás, también trate a los de su casa. O sea, porque la idea verdaderamente es que si alguien, decía el doctor Ormachea, de que si usted invita a un niño a su casa
y ese niño empieza a hacer cosas que no debe de hacer, y usted no le dice nada a ese niño, y si su hijo empieza a hacer lo mismo, usted inmediatamente le llama la atención y le da una amonestación a ese niño que es el suyo, entonces usted no está actuando bien. Porque la idea es de que si un niño hace lo malo y yo sé de que algo está malo, no me importa quién sea el niño. Yo le voy a decir lo malo que está haciendo, con el sentido de que mis hijos entiendan de que yo no hago diferencia entre uno y otro, y que a todos debemos de tratarlos por iguales. El segundo ejemplo que el hermano Ormachea daba la otra vez es que, y es verdad, pienso que es correcto, porque son cosas que son reales. Decía el hermano, ¿por qué será de que algunos padres cuando un niño de la calle viene, un niño de la calle obviamente es un niño que no vive ahí, ¿por qué un niño de la calle va a venir y le va a quitar los juguetes a su niño? No, pero es que tiene que compartir. No, pero que también él tiene que saber esperar, el niño que viene de afuera. ¿Por qué va a venir a comandar? ¿Por qué va a venir a ser el jefe? Si él no es el jefe. En todo caso, el que debe tener más autoridad después del padre es el niño que vive en la casa, no el niño que viene de afuera. Principalmente si el niño está mal acostumbrado en su casa, que todo le dan y todo le conceden. Entonces, mis amados hermanos, yo creo que es muy importante empezar a experimentar con la realidad de que la paciencia es una virtud, pero la paciencia es algo que nosotros debemos de comenzar a realizar y a mostrar en nuestros hogares. Yo estoy convencido de algo, miren, y estoy 100% convencido de esto. Si usted tuviera la oportunidad, principalmente a las parejas, bueno, yo no sé, ¿verdad? Voy a usar a alguien en este momento, espero que no se moleste, pero por lo menos yo no conozco a muchas personas que sean pacientes, sinceramente. No conozco a muchos. Yo no sé si usted conoce. Si conoce a 10 personas, ¿cuántas de esas personas puede decir, de esos 10, cuántos son pacientes? ¿Qué piensa usted? Si puede pensar en un número. ¿Será que 3 de 10 son pacientes? ¿Qué piensan? Aquí mismo, hermanos, miren. Yo pienso en todo el grupo que está aquí en este momento, y sinceramente porque la otra cosa es que tú tienes que entender de que para que tú digas esa persona es paciente, tiene que tener un estilo de vida que a través de los años él ha demostrado que es una persona paciente. A través del tiempo es una persona paciente, y muchas veces es difícil encontrarlos. Entonces, ¿qué cosa es la paciencia bíblica? Déjenme darle la definición y después vamos a mostrarles cómo usted puede adquirir paciencia si es que está dispuesto a seguir el patrón necesario y a tomar los pasos necesarios para que usted pueda adquirirla. ¿Qué es la paciencia bíblica? La paciencia bíblica es un estado emocional y espiritual en el que la persona que la posee es capaz de lidiar con todas las situaciones de la vida de forma inalterable. Ahora déjenme ilustrarse lo que quiero decir con esto. Vamos de nuevo, ¿se acuerdan a los niños que están comiendo en la mesa? Se está bebiendo la leche, el niño le sirvieron la leche. Si es muy pequeño, para comenzar, ¿para qué le sirvieron la leche en un vaso que no tiene tapa? ¿Por qué? Porque el padre, honestamente, no tiene la capacidad necesaria para poder razonar y decir, si es un niño pequeño, la posibilidad de que tire la leche es enorme. Entonces póngale una tapa, si está muy pequeño. Pero ¿qué sucede si el niño ya está más grande? Pero igual el niño le dan de beber la leche sin la tapa, y resulta, como es normal, porque es algo que puede suceder, el niño tira la leche. Entonces, la definición dice de que la paciencia bíblica es un estado emocional y espiritual en el que la persona que la posee es capaz de lidiar con todas las situaciones de la vida de forma inalterable. ¿Y qué quiere decir en la aplicación? Lo que quiere decir en la aplicación es que el niño derramó la leche. Si el padre o la madre no han aprendido el concepto mínimo de lo que significa tener paciencia, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a hacer el padre o qué va a hacer la madre? Uno de los dos, principalmente el que no tiene paciencia y el que no ha aprendido nada en relación a cómo tener una buena relación con sus hijos, ¿qué va a hacer? Le va a regañar, ¿no es verdad? Probablemente, si es que no usa malas palabras, le va a decir, ¿por qué eres tan tonto? ¿Por qué eres tan inepto? ¿Por qué no tienes la habilidad de entender de que vas a derramar las cosas?
Ahora, esa es la manera de que actúa una persona que no tiene paciencia. La persona que tiene paciencia va a actuar distinta. ¿Por qué? Porque bajo la misma circunstancia, la persona que tiene paciencia actúa distinto. La persona con paciencia va a realizar las siguientes funciones. Número 1, se va a levantar tranquilamente, va a buscar algo para que la leche no se siga derramando, va a empezar a limpiar la leche, va a limpiar todas las cosas que sean necesarias y posteriormente va a tomar algún tipo de medida para que la situación no vuelva a suceder. No tiene que gritarle al niño o a la niña, no tiene que volverse insolente él mismo, no tiene que comportarse de una manera desagradable delante del Señor. Es simplemente los accidentes pasan, las cosas así suceden y vamos a lidiar de la mejor manera. Pero esa es una persona paciente, esa es una persona que ha aprendido a vivir la vida de la manera como Dios quiere que la viva. Interesantemente, déjeme decirle los beneficios de la paciencia en este caso específico. Si la persona es capaz de lidiar correctamente con la situación, entonces el niño va a seguir comiendo su comida después. La persona después de que haya limpiado, va a regresar nuevamente a la mesa, sigue comiendo su comida tranquilo, como que si nada ha pasado. Y así como nos damos cuenta que la persona tiene paciencia. Ahora, si la persona es impaciente y empieza a gritar y empieza a alterarse y empieza a hacer un sinnúmero de cosas que para comenzar no le agradan a Dios, él ya no va a poder regresar. O ella, se le va a subir la presión arterial, va a empezar a tener problemas del corazón y probablemente si se altera demasiado y todavía está comiendo, hasta se va a asfixiar, probablemente se muera. Entonces, ¿ustedes creen que vale la pena la paciencia o experimentar o ser una persona paciente? Claro que sí, por las cosas que no valen la pena impacientarse o alterarse o cambiar realmente de comportamiento. Usted debe de entender, honestamente no vale la pena esto, no vale la pena. La leche se limpia, la leche no es ni tan cara, bueno, está subiendo, pero no es tan cara, y no. Cuando yo vine valía como unos 50 y ahora está como a 3.50, bueno, dependiendo de dónde la compre. Pero el punto es, ahora, ¿qué sucede en el aspecto emocional del niño? ¿Qué aprendió el niño con la situación? ¿Qué aprendió el niño con la persona que simplemente se levantó, miró que no siguiera el derrame de la leche, hizo todo lo que tenía que hacer? Posteriormente, obviamente, le va a hablar al niño y le va a decir: mijo, tienes que tener más cuidado, hija, tienes que tener más cuidado, mira, asegúrate que no lo vuelvas a hacer. Y tal vez el niño le responde: papá, o mamá, lo que pasa es que tú ya te he dicho aún que ese vaso a mí no me conviene, y si estoy muy chico, pues ponme una tapa o algo en el vaso. Pero es muy importante, hermano, de que nosotros entendamos de que la paciencia es una de las virtudes más grandes que nosotros podemos tener en este mundo. La paciencia es la capacidad que Dios nos da de no alterarnos de ninguna manera en medio de todas aquellas situaciones que nos causan molestias o frustración. La paciencia es permitir que el Espíritu Santo controle nuestra vida de tal manera que nuestra respuesta a las situaciones que la vida nos presenta sea un reflejo de la manera que Jesucristo mismo respondería a ellas. Cada vez de que nosotros actuamos indignamente en relación a las situaciones que nos suceden en la vida, estamos actuando de una manera desagradable delante de los ojos de Dios. Y usted tiene que entenderlo y yo tengo que entenderlo. Yo por eso tengo que permitir que el Espíritu Santo controle mi vida, controle mi mente, controle mis acciones, controle mis emociones, y que si yo pienso que es algo por lo cual me debo de alterar, que le pida al Señor: Señor, lléname de tu paciencia en este momento, porque verdaderamente yo no quiero actuar de una manera desordenada, no quiero actuar de una manera que te desagrade, no quiero actuar de una manera que no refleje la conducta de Cristo. La paciencia es Dios mismo expresándose de forma tangible a través de la forma que respondemos a las circunstancias de la vida. Hermano, cada vez de que usted responde de una manera impaciente, usted está respondiendo de una manera carnal, no de una manera espiritual. Y los que son del Espíritu de Dios, dice la Biblia, han crucificado a los deseos carnales, han crucificado a las emociones, han crucificado la realidad de actuar de una manera que no le agrada a Dios, y están dispuestos a sujetarse a la dirección de Dios y actuar de acuerdo a las expectativas que Dios tiene de sus hijos. ¿Cuántos entienden lo que es la paciencia? Levante la mano si entiende lo que es la paciencia. Ahora, basado en la definición, levante la mano todos los que todavía piensan que son pacientes. No. Ok. Está bien. Qué bueno que alguno, por lo menos un grupo más grande levantó la mano.
Otros sinvergüenzas se animaron para levantarla, pero realmente no, a mí no se les aplica a ellos. Y tengo que ser muy realista, muy sincero. No se le aplica a alguno de ustedes. Ahora, hay diferentes niveles de paciencia. Ok, hermanos, entonces la próxima pregunta es esta: ¿cuántos de ustedes les gustaría ser pacientes? Levanten la mano. A manera de información, y antes de que lo haga, me gustaría explicarles que ser paciente no significa no tomar acción cuando sea necesario. Sí, eso no es ser paciente. Con perdón de la expresión, y me perdonan si algunos se sienten ofendidos por la palabra que voy a usar. No, cuando usted debe de actuar y usted no actúa, usted es un idiota. Eso es lo que es. Y la palabra del Señor nunca nos llama a que seamos idiotas, a que seamos mensos, a que seamos personas incapaces de poder actuar cuando sea necesario. Cada vez de que es necesario actuar, usted debe de actuar, y debe de actuar inmediatamente. Porque, como lo he mencionado ya muchas veces, usted es el adulto, usted es el responsable de la casa. Usted es la persona que está tratando de asegurarse de lo que sucede en la casa le agrada a Dios. Pero ¿cómo podemos ser pacientes entonces, hermano? Aquí van los pasos necesarios para que usted pueda llegar a tener paciencia. Número 1, comprendamos que la paciencia se origina en Dios. Dice la Biblia en el libro de Romanos que Dios es el Dios de toda paciencia. Si usted quiere tener paciencia verdaderamente, usted todos los días, todos los santos días, como dicen algunos, debe levantarse en la mañana, ponerse de rodillas delante del Señor y decirle a Él: Señor, en este día yo te ruego de que tú me llenes de tu paciencia. Como decía un pastor, ¿y sabe cómo usted se puede llenar de la paciencia de Dios? Estaba el pastor predicando y le decía a todos los líderes que estaban escuchándolo, le dijo: todos los días usted tiene que comprarse una cajita de vaselina. Y con esa cajita de vaselina, ¿saben lo que es la vaselina, verdad? ¿Saben lo que es la vaselina? Sí, esa cajita usted la agarra, la abre el frasco y se llena todo de vaselina, completamente, desde la frente hasta los pies. ¿Y cuál es el objetivo? De que todo lo que la gente le diga le resbale. Ahora, no lo tiene que hacer literalmente, pero lo tiene que hacer mentalmente. Usted tiene que levantarse y pensar: en este día yo sé que van a haber personas que son ofensivas, que me resbalen sus ofensas. En este día yo sé de que van a haber hijos míos de que no van a hacer las cosas como yo se las estoy diciendo que las haga, y van a cometer errores y van a hacer cosas que no están bien, pero todas esas cosas me van a resbalar. Mi esposa me va a decir cosas que no me gusta que me diga, me va a resbalar. Mi esposo va a hacer cosas que no debe de hacer y no me gusta que haga, pero me va a resbalar. Y lo que quiero decir con eso no significa de que tampoco no le vamos a poner atención a todo lo que las personas hacen. Lo que estoy diciendo es de que en relación a mi persona, eso no me va a afectar. Yo voy a seguir actuando, yo voy a seguir haciendo lo que es recto, yo voy a seguir asegurándome de que todos vivimos de acuerdo a las expectativas de Dios, pero lo único que no va a ocasionar en mí las acciones de los demás es que yo me altere. ¿Cuántos saben la palabra ecuánime? ¿Han escuchado la palabra ecuánime antes? Ok, miren, hermano, llévense esa palabra todos hoy, escríbanla, pónganla en un espejo. Póngala en un espejo, y que todas las mañanas cuando se estén peinando, si se peinan, algunos no se peinan, hay un hermano que no se peina, uno, tal vez dos, tal vez tres hermanos que no se peinan, ok, pero déjenme decirle algo, que la ponga en el espejo y ponga la palabra, todas en mayúscula, ecuánime. Y búsquela en el diccionario, ¿qué significa la palabra ecuánime? Yo no le voy a decir lo que significa, pero eso es lo que Dios quiere que usted sea. Dios quiere que usted sea una persona ecuánime. Y ahora ustedes son responsables de ir a buscarla y que determinen qué significa, porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que yo sea una persona ecuánime.
La paciencia se origina en Dios. No podemos ser pacientes si no tenemos una relación con Dios. Por lo tanto, debo de venir delante de Él y decirle: Señor, lléname de tu paciencia, porque la paciencia viene de ti. Número 2, entender que la paciencia es parte de todo un proceso de transformación. Vamos a ir a 2 de Pedro, si pueden ir conmigo rápidamente, para que ustedes vean, hermanos, de que la paciencia verdaderamente es parte de todo un proceso de transformación. Recuerden que 2 de Pedro va a estar al final de la Biblia. ¿Se lo encontraron? 2 de Pedro, capítulo número 1. Vamos a mirar el capítulo número 1 y el versículo número... Vamos a ir desde el 5 para poder mirarlo en contexto. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. ¿Ya están ahí, hermanos? Al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. Entonces, lo que a mí me gustaría que usted entendiera y que yo entendiera, que la paciencia es parte de todo un proceso de transformación espiritual. Lo que preside a la paciencia, y de acuerdo a este texto, antes de la paciencia, ¿qué hay? ¿Qué hay antes de la paciencia? La palabra que está antes de la paciencia: dominio propio. ¿Cuántos saben lo que es el dominio propio? Dominio propio. En inglés se dice self-control, que tú te controlas. No, pero es que me dijo, tú te controlas. No, pero es que hizo lo que no debía. No, tú te controlas. Porque si quieres tener paciencia, primero tienes que tener dominio propio. Amados hermanos, déjenme decirles de que cada vez de que usted actúa de una manera impaciente, usted está demostrando de una manera vehemente, contundente, tangible, de que usted no es una persona que se controla a usted mismo. Usted deja que su carne lo controle. Usted deja que sus emociones lo controlen. Usted deja de que cualquier otra cosa los controle, pero usted no está siendo controlado ni por el Espíritu Santo, ni siquiera por usted mismo. Sus emociones están agarrando lo mejor de usted. Sus emociones están viniendo y tomando posesión de usted, de tal manera de que la carne es lo único que se está manifestando. Número 3, debemos comprender que la paciencia es precedida por la humildad y la mansedumbre. Eso dice Efesios capítulo 4, versículo número 2. Es claro en las Escrituras que si no aprendemos a practicar la humildad y el ser mansos, jamás aprenderemos a tener paciencia. Déjenme explicarle algo, hermano. Miren, y esto es verdad. Y lo puse aquí porque el Señor me dijo que lo pusiera. Una mujer no puede ser madre biológica de nadie si antes no se embaraza. ¿Escucharon lo que dije? Una mujer no puede ser madre biológica de nadie si antes no se embaraza. Y así es lo mismo con la paciencia. Usted primero se tiene que embarazar con la humildad y la mansedumbre. Si usted es arrogante, usted es prepotente, usted no es una persona mansa, es imposible que usted va a parir paciencia. Es imposible. Si no aprendemos primero a ser mansos y humildes. El Señor Jesucristo dijo: aprendan de mí, que soy ¿qué? Que soy manso y humilde de corazón. Yo soy manso y humilde de corazón, y por eso es que tengo paciencia, dijo el Señor Jesús. Pero si antes no se preña de la realidad de la humildad, de la realidad de la mansedumbre, es imposible que usted va a parir paciencia. Porque de acuerdo a la Biblia, solamente las personas que tienen mansedumbre primero y tienen humildad son las que pueden experimentar con la realidad de practicar de manera continua y de manera constante la paciencia. Punto número 4, la paciencia debe de ser practicada. Ok, déjenme decirle cómo funciona. Yo le digo a todas las personas que normalmente les enseño, de que muchas de las cosas que la Biblia nos enseña a todos es para que la practiquemos. Y algunas personas en veces no se dan cuenta que la posibilidad de la práctica está inmediatamente dentro de los próximos minutos.
Dentro de los próximos minutos tú vas a tener que demostrar paciencia con tus hijos. Dentro de los próximos minutos tú vas a tener que demostrar paciencia con tu cónyuge. Dentro de las próximas horas, cuando llegues a tu trabajo, vas a tener que demostrarle paciencia a la persona que ya te hartó verdaderamente, que ya te tiene harta, que ya te tiene cansada, que ya no hayas qué hacer con él, que lo único que estás pensando verdaderamente es tirarle la engrapadora en la cabeza, porque eso es lo que tú piensas que se merece. Pero déjeme decirle algo: si usted realmente en este día usted decide, yo voy a empezar a ser un hombre de Dios, a ser una mujer de Dios, a practicar la mansedumbre, a practicar la humildad, usted se va a dar cuenta de que ya no va a tener el deseo de tirarle la engrapadora a nadie. Usted se va a dar cuenta de que verdaderamente usted puede vivir mejor. Pero mis amados hermanos, lamentablemente muchos de nosotros no entendemos que tenemos que practicar las cosas que aprendemos. Tenemos que practicar lo que aprendemos. Y ahora que salga de acá, usted puede ir a practicar. ¿A cuánto le gusta ir al gimnasio? Levanten la mano. ¿A cuánto les gusta ir al gimnasio pero no van? Levanten la mano. A mí me encantaría ir al gimnasio todos los días, sinceramente, pero no voy. Y yo sé que es, ¿cómo se llama eso? Se llama falta de ¿qué? Falta de self-control. Falta de la realidad de que uno no está pensando correctamente. Ahora, déjeme decirle, si esto no le conviene y usted piensa, no, es que yo no quiero eso de venir delante de Dios y hablar con Él toda la mañana y ponerme de acuerdo con Él para que Él me llene de su paciencia, no me gusta eso. Si usted dice, bueno, la realidad es de que yo no quiero mejorar en otras áreas, yo quiero simplemente tener paciencia, y usted dice, la realidad es que yo no quiero ser humilde, yo no quiero ser manso, y tampoco quiero practicar la paciencia, bueno, déjeme decirle una manera de que usted pueda adquirir paciencia. ¿Quiere oírla? La otra manera de adquirir paciencia es esta. Yo no sé si a usted le interesa, pero esta es la manera. Por medio de una diversidad de tribulaciones en tu vida. Esa es la otra manera. ¿Saben lo que dice la palabra del Señor? Que la tribulación produce paciencia. Los problemas producen paciencia. Ahora, yo estoy convencido desde mi punto de vista bíblico de que la razón muchas veces por las cuales Dios tiene que mandarnos tribulaciones a nuestras vidas, dificultades, contrariedades, adversidades, problemas de toda índole, es porque nosotros no hemos estado interesados en practicar los pasos necesarios para adquirir paciencia, y Dios se ve en la necesidad de tener que mandarnos todo tipo de tribulaciones para que nosotros podamos aprender a tener paciencia. Yo le digo algo en esta tarde. Sinceramente, como persona inteligente, usted debería de comprender dos cosas: que es mejor seguir el patrón establecido por Dios para adquirir la habilidad de ser paciente, que tener que pasar por todo tipo de adversidades para poder ser pacientes. Ahora, es obvio en la Biblia, mis amados hermanos, de que todos nosotros, sin excepción, vamos a tener que pasar por tribulaciones de vez en cuando. Todos, sin excepción. No hay nadie que se quede exento. Todos vamos a pasar por tribulaciones algunas veces, porque las tribulaciones son necesarias. Las tribulaciones contribuyen a que adquiramos paciencia. Las tribulaciones son necesarias porque por medio de las tribulaciones Dios nos enseña acerca de su naturaleza. Él dice en la palabra, en 2 Corintios 1:3, que Él es el Dios de toda la paciencia y de toda la consolación. Por medio de las tribulaciones Dios nos enseña a que nosotros también podamos consolar a los demás. ¿Alguna vez usted ha consolado a alguien que está pasando por alguna dificultad o algún problema? Déjeme decirle algo que es verdad. En la mayoría de los casos, solamente las personas que han pasado por una situación similar pueden consolar a los demás de la mejor manera. Por ejemplo, sinceramente se lo digo porque es verdad. Si usted va a consolar a alguien, por ejemplo, que perdió a su madre o que perdió a su padre, es preferible de que usted haya perdido a su madre y a su padre antes. Porque si no, usted no va a tener la habilidad de poder decirle a esa persona, yo entiendo exactamente lo que tú me estás diciendo, porque yo ya pasé por eso.
Yo entiendo perfectamente de qué es lo que tú me estás hablando, de ese vacío que se siente, de esa situación que tú estás experimentando, porque yo ya la pasé. Yo ya estuve ahí y te puedo decir de que con la ayuda del Señor tú puedes salir adelante, tú puedes salir triunfante, tú puedes salir avante, tú puedes salir victorioso. Porque así como tú estás en este momento, así estuve yo. Lo mismo enfrenté, la misma situación, los mismos sentimientos, las mismas emociones, y Dios me ha demostrado de que con su ayuda, con su asistencia y con nuestra fe y nuestra confianza en Él, podemos salir victoriosos. Por medio de las tribulaciones Dios nos enseña nuestra dependencia en Cristo. Por medio de las tribulaciones Dios nos enseña su plan de que nosotros hemos aprendido a sufrir así como Él aprendió a sufrir mientras estuvo aquí en la tierra. Por medio de las tribulaciones Dios nos enseña que debemos confiar completamente en Él. Por medio de las tribulaciones Dios nos enseña a perseverar en la oración. Por medio de las tribulaciones Dios nos enseña a moldear nuestro carácter. Por medio de las tribulaciones Dios nos enseña a mantenernos enfocados en las cosas de arriba. Porque cuando tú tienes problemas, tú tienes dificultades, te das cuenta y en cierta manera te sientes contento, regocijado, alegre de que esto no es para siempre, de que esto es simplemente temporal y que tu morada eterna está en el cielo. Bueno, hermanos, recapitulemos y lleguemos a una conclusión. Primero, nuevamente, ¿es usted una persona paciente? ¿Sí o no? Número 2, ¿posee una relación genuina con el Señor Jesús? Porque si no la posee, es imposible que usted se va a convertir en una persona paciente. Es imposible. Número 3, mira la vida cristiana como un proceso continuo de crecimiento que incluye la paciencia, pero también incluye la mansedumbre, también incluye la humildad, también incluye la realidad de que usted cada día está tratando de ser mejor. Número 5, se esfuerza cada día en ser paciente. Cada día que te levantas, tú te levantas pensando, en este día yo quiero ser paciente. Yo no quiero alterarme. Yo no quiero actuar de una manera que no le agrada a Dios. Yo no quiero actuar de una manera desordenada. Yo no quiero ofender a los demás. Yo no quiero lastimar a los demás. Yo no quiero herir los sentimientos de nadie. ¿Se levanta pensando en eso? ¿O se levanta pensando simplemente en este día el que me diga cualquier cosa se la va a arreglar conmigo? Bueno, si esa es tu actitud, eso es lo que vas a conseguir. Siempre vas a ser exitoso. Una manera de siempre triunfar es si tú decides ser una persona que le desagradas a Dios. Porque tu carne, tus emociones y las personas que están a tu alrededor, todo va a contribuir para que tú logres tu objetivo de vivir una vida desagradable delante de Dios. Es una verdad, nadie lo puede negar. ¿Se esfuerza cada día en ser paciente? ¿Le gustaría adquirir paciencia a través de las tribulaciones? ¿Entiende las razones por las que las tribulaciones contribuyen a que adquiramos paciencia? Les voy a invitar que vayan conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Y esa es la última lectura y así vamos a concluir por hoy. Apocalipsis, capítulo número 2. ¿Ya están ahí, hermanos? Dice la Biblia, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Amado hermano, déjeme decirle que es interesante en la palabra del Señor de que la paciencia verdaderamente es el resultado de practicar otras cosas. La paciencia es el resultado, ¿cómo es que dice la Biblia? Self-control, ¿se acuerdan? Dominio propio. La paciencia es el resultado de practicar el dominio propio. La paciencia es el resultado de practicar la mansedumbre. La paciencia es el resultado de practicar la humildad. Si usted no practica la humildad, no practica la mansedumbre, no practica el dominio propio, usted jamás va a ser una persona paciente. Jamás. Olvídese de eso. Entonces hoy tenemos que empezar a hacer y actuar de acuerdo
con el deseo que tenemos en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y el deseo, yo les preguntaba al principio si a ustedes les gustaría ser personas pacientes. Entonces, si usted desea ser paciente, entonces sea humilde. ¿Cuántos son humildes? Nadie, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos son mansos? ¿Cuántos tienen dominio propio? Absolutamente no. Absolutamente no. Vamos a invitarles en esta mañana, mi amado hermano, si usted le gustaría, con la ayuda del Señor, levantarse de rodillas delante de Él todos los días y decirle: Señor, yo quiero ser más humilde hoy, yo quiero ser más manso hoy, yo quiero practicar el dominio propio hoy, porque yo quiero ser una persona paciente.